Y saludamos aquí en Sapiens a un buen amigo, compañero, maestro, yo diría que, si me permite, un ser iluminado en el buen sentido de la palabra, Óscar Mateo, y aparte un gran psicólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Hola Ferran, ¿cómo estás? Gracias por esta nueva invitación. De verdad, siempre es un privilegio acompañarte en tus trabajos, en tus programas. Así que nada, un placer. No, el privilegio y honor, te lo aseguro, Óscar, es mío y hablo por boca de muchas personas, nuestro, de que vengas ya en los últimos años, formas parte de la familia de conferenciantes de Sapiens, para despertar un poco todo lo que tenemos adentro, que a veces que parece que está como un letargo, pero ya no de días o meses, sino milenario. Incluso de varias vidas, ¿no? Entonces, a ver si Señor. conseguimos que en esta vida abran los ojos. Óscar, vamos a hablar de un tema importante. Estamos viviendo en unos tiempos en los cuales muchas personas se habían preparado, yo me incluyo, y pienso que tú también y otras muchas, porque venía algo iba a acontecer muy extraño, diferente y desconocido hasta nuestros días. Incluso en la historia difícil de encontrar. Nos habíamos preparado. Para unas personas, esta preparación permite un siguiente estadio, una oportunidad. Pero para otras personas no es una oportunidad, puede ser un hundimiento. Óscar, ¿qué nos puedes decir de lo que está aconteciendo y siempre reconduciendo para que no se hunda nada, por favor? No, no, no. El mensaje que yo puedo compartir contigo, mi punto de vista es bastante optimista. Entonces, yo creo que vamos a ponernos en términos, digamos, de almas. Yo creo que muchas almas no querían perderse este momento, ¿no? Porque en cualquier caso lo que ocurra, aunque un alma no quiera despertar ahora, sí recibe todo el cambio de energía que se produce en el planeta y eso se lo lleva puesto. Entonces, por eso había tantas almas interesadas en estar aquí en este momento tan singular por el que está pasando nuestro planeta y todo el sistema solar, porque esto es un evento cosmológico, no es solamente un evento humano, ¿no? Entonces, yo creo que muchas almas presentían que algo iba a ocurrir, que algo importante. Algunas almas, digamos, con una perspectiva poco evolutiva, pensaban que iba a ser un derrumbamiento de la sociedad y entonces se dedicaban a armarse, crear un búnker y tener alimentos para pasar una situación apocalíptica y luego ver de sobrevivir a un mundo absolutamente destruido y de supervivencia y terrorífico, y otras almas pues un grupo en el que yo me incluyo, sinceramente pensamos que lo que fue vaticinado por muchas culturas, sobre todo esas culturas capaces de comprender el reloj cósmico como los mayas o los Vedas, lo que nos decían era que venía un tiempo de cambio y un cambio en el que salíamos de una etapa oscura para iniciar una etapa luminosa. Entonces, ¿qué entendemos por oscuridad y qué entendemos por luminosidad? Pues ahí está un poco la clave. Es decir, la oscuridad es aquello que no permite el despertar, es aquello que confunde, que ofusca, es aquello basado en la mentira o en verdades muy parciales, y por contra la oscuridad son verdades totales, teniendo en cuenta que la verdad siempre está al nivel de la persona que la recibe, es decir, la verdad puede ser muy grande y solo si la conciencia está abierta puede acceder a esa verdad, si no, no va a poder acceder nada más que a una parte diminuta de esa verdad. Entonces, yo creo que estamos en ese punto de inflexión tremendo, y cuando estamos en esos momentos que los brujos, siempre, los brujos oscuros y los blancos, siempre te hablan de umbrales entre mundos, y esos umbrales entre mundos son siempre los puntos de inflexión en el amanecer y en el anochecer. Entonces, nosotros ahora estamos en el amanecer, y entonces estamos en ese umbral entre dos mundos. Un pie todavía donde este mundo ha sido dominado por la oscuridad, y ahora empieza a entrar la luz a hacerse cargo de este mundo.
Entonces, estamos a medio camino con un pie en una piedra y en la otra todavía no hemos cruzado y claro, son momentos delicados. No estamos ni en una orilla ni en la otra. Y es un momento difícil para todos. Pues la verdad es que la explicación es perfecta, es niquelada. Estamos, si me permites, también a los que esperaban y estaban preparados en un proceso de esta oportunidad de ascensión, de elevación. A ver, para mí sin duda es así. Es decir, toda la energía que está entrando del cosmos es una energía que aumenta la frecuencia. Parece ser que estamos en una nube de fotones que cada día que nos vamos adentrando con el sistema solar en esa nube de fotones cada vez es más intensa. Y toda esa energía lleva a un cambio de conciencia, lleva a modificar incluso tu ADN, a modificar tu capacidad perceptiva ampliándola, lleva a un montón de consecuencias que solamente están dirigidas en un despertar y en un acceso a mayor cantidad de información en menos tiempo y por tanto, como somos energía e información, si la energía aumenta y la información también, automáticamente eso, que es lo que alimenta a la identidad que somos, pues lógicamente esa identidad va a crecer. Entonces tú le das agua y abono a una planta y crece. A un ser humano, a un alma, tú le das información y energía y crece. Entonces pienso que estamos todos en un momento de crecimiento y de expansión y eso nos va a llevar a tener que reacomodar nuestra forma de vivir, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de relacionarnos y es un cambio de paradigma completo y absoluto. Entonces, se ha de derrumbar un modelo económico, social, político, de salud y de energía y ser sustituido por un modelo nuevo de sociedad, de economía, de política, de energía y de creencias y de todo. Entonces, pues aquellos que estaban muy aferrados a lo conocido, pues lo van a pasar verdaderamente mal, porque ahora vamos a entrar en un mapa, en principio desconocido para todos, pero mi mensaje es muy claro y firme, es decir, es un mapa mucho mejor que las tierras oscuras de las que estamos saliendo. Cuando hablamos de ascensión, Óscar, y tú que eres una persona que hace cursos, hace conferencias, que indaga sobre estas cuestiones, hay algo muy curioso y muy interesante. Ya nos explicaste en el anterior Congreso Sapiens, en tu conferencia, que en la India, sobre todo, habían muchos maestros ascendidos, pero de unas características apoteósicas. A mí siempre, y me permites, me encanta aquella anécdota de una persona que obraba milagros y que quiso ser, no quiso, no, quisieron unos pocos que fuera juzgada. Recuérdanos aquel capítulo. Sí, te refieres al juicio al que quisieron someter a Ramalinga Swamigal, que es uno de estos Siddha yogis que alcanzaron la perfección en su unión con la divinidad. Pero bueno, que conocemos estos casos, pero es que hay chamanes mexicanos, hay infinidad de culturas, de queros, de tradiciones donde han conseguido lo mismo. En este caso, tú haces referencia a Ramalinga Swamigal y este yogi extraordinario, como siempre fue atacado, siempre la luz es atacada en un contexto de oscuridad, lógicamente, y vertieron sobre él una serie de acusaciones no fundamentadas. Entonces, cuando este hombre se presentó al juicio y ante el juez y los jueces británicos por la denuncia, pues realmente es que no tuvo ni que atestiguar. Es decir, su sola presencia causó una sensación de sacralidad tan impresionante en la sala del juicio que no llegaron ni a preguntarle y el juez inmediatamente dictaminó que todo lo que los acusadores habían dicho sobre él eran falsedades y simplemente fue absuelto. Entonces simplemente él entró en la sala y salió de la sala, ni siquiera llegó a abrir la boca.
Entonces, tal era su luz, tal era su verdad, tal era su poder, digamos, asentado en la divinidad, ¿no? Y esa es la anécdota que me pedías que refrescara. La verdad es que qué maravilla el poder, ¿no?, que emite la divinidad. ¿Y por qué, por ejemplo, en la India ha habido durante siglos y siglos seres espirituales de tan alto nivel y en otros lugares sí que ha habido, pero no tanto? ¿Esto depende de algunos campos geomagnéticos, de algunos vórtices energéticos? ¿De qué depende exactamente según tus investigaciones, Óscar? Bueno, yo, digamos, la mayor fuente de información para mí de un poco de toda esta situación de la energía de la Tierra y de cómo funciona y demás, pues ha venido sobre todo a través de los conocimientos de geometría sagrada, muy especialmente de Drunvalo Melquisedec, y luego más adelante de otros autores, pues como puede ser Nassim Haramein, etcétera, ¿no? Entonces, ellos, una de las cosas que te explican es que la Tierra tiene una estructura electromagnética, es decir, por un lado eléctrica y por otro lado magnética, que configuran unos vórtices y configuran una serie de líneas de energía muy precisas y que tienen que ver con la conciencia del planeta. Entonces, existirían al menos 3 niveles de conciencia en el planeta y 3 rejillas concienciales que son soportadas entre todas las criaturas que viven en el planeta y poseen conciencia, teniendo en cuenta que el reino mineral tiene conciencia, el vegetal tiene conciencia, el animal tiene conciencia, y los humanos hay también distintos grados de conciencia. Todo eso configura ese campo electromagnético, entre otras cosas, y por lo tanto hablamos de estructuras complejas, y la Tierra también tiene una kundalini. Igual que nosotros tenemos un eje en la columna vertebral energético fundamental, pues la Tierra también tiene ese mismo eje. Y ese eje se manifestaba en la superficie, en, en esa región de la India, entre Pakistán, Tíbet, India, en esa zona era donde estaba expresándose en la superficie esta poderosa energía de conciencia. De tal manera que la persona que estuviera viviendo durante años en un entorno aproximadamente de un radio aproximadamente de unos 400 kilómetros cerca de esas líneas energéticas, su conciencia se vería ampliada. Entonces, bueno, allí incluso pues ha habido algunas etnias. Tú has podido en alguna conferencia hablar de etnias muy longevas que viven con una salud impresionante, y estas etnias viven en esas regiones o vivían en esas regiones, porque en 2008 esa línea energética de la Tierra cambió de lugar. Entonces, la Tierra está cambiando sus ejes, está cambiando su configuración electromagnética, ya lo ha hecho el Sol, y teniendo en cuenta que el Sol es el gran regente de la región cósmica en la que nos encontramos, si él hace un cambio, a continuación lo van a hacer sus planetas satélite. Entonces, la Tierra está empezando a hacer esos cambios también de eje y electromagnéticos, un poco a remolque de lo que está haciendo el Sol. En 2008 se produjo este cambio de la manifestación de la Kundalini de la Tierra y se movió a la zona de los Andes, hacia la Tierra del Fuego, girando, haciendo como una curva hacia el oeste, hacia la isla de Pascua y por lo tanto en dirección hacia la Polinesia. Entonces, en aquel momento, entre 2008 y 2009, 2011, hubo una reunión de gente que conocía muy bien lo que estaba pasando y se fueron a esa zona a hacer sus trabajos chamánicos, trabajos de, digamos, de reconocimiento de esas energías, de interacción con esas energías. Pero observaron que esa energía no estaba anclada, no estaba activa
había algo que no permitía que la energía esta se expresara. Y entonces, digamos, la mujer más sagrada en la isla de Tahití, en la Polinesia, esta mujer, una chamán muy importante, reunió a todos estos hombres sabios y les pidió que fueran allí a hacer un trabajo, y en concreto pidió que se hiciera un trabajo de perdón, porque había habido muchas guerras, había habido muchas luchas entre pues, los polinesios. En la isla de Pascua llegó a haber canibalismo en un momento determinado, toda la conquista de los incas, etcétera. Entonces había mucho dolor, había mucho sufrimiento, y la conciencia humana estaba bloqueando el que esa energía de la tierra se manifestara libremente. Entonces fueron convocados, allí fueron pues, más de 60 personas, hicieron un trabajo chamánico que tenía que ver con estas energías, se hizo un trabajo de perdón, y en presencia de ellos mismos pudieron manifestar, pudieron observar como si una especie de aurora boreal se manifestara sobre sus cabezas. Lógicamente, en una región donde las auroras boreales en condiciones normales no se pueden manifestar, y de una manera también absolutamente sincrónica con el suceso y la, digamos, la ofrenda y el trabajo que habían hecho. Es decir, o sea, uno puede decir, bueno, qué gran casualidad, es una casualidad. Bueno, pues hay sincronicidades que son tan grandes que no se pueden explicar desde la casualidad. Y entonces, a partir de ese momento se activó esta línea de conciencia fundamental que es repito, es de la naturaleza de Gaia, del planeta, pero que repercute muy directamente sobre la conciencia humana, de tal manera que ahora mismo el despertar de conciencia más fuerte va a venir de esa región del mundo. ¿Y por qué? No sé, es la sensación que tengo, Óscar. ¿Por qué hay un despertar de conciencia mucho más potente y numérico en las mujeres que en los hombres? Y en los hombres el despertar es extremadamente potente. Pero ¿por qué hay más cantidad de mujeres que están despertando a esta nueva conciencia planetaria? Y por extensión, como decías muy bien, Óscar, esto ya es de sistema solar y de galaxia, que los hombres. Bueno, pues aquí yo destacaría sobre todo dos cosas. Parece ser, a ver, yo no soy un experto, pero las fuentes, me fío de las fuentes, y seguimos con geometría sagrada, seguimos con las mismas fuentes, explican que aproximadamente entre 2006 y 2008, igual que el cambio de la Tierra se produjo en su línea de Kundalini, el Sol modificó sus líneas energéticas, su eje, unos 16 grados. Entonces, el Sol, en este caso, simbolizaría la energía, o es la energía masculina, mientras que Gaia sería la energía femenina. Esto es un hecho mucho más relevante de lo que pensamos. Nosotros, como estamos desconectados del medio ambiente y desconectados de todas estas realidades, no lo entendemos y pensamos que son cosas que nada tienen que ver con nosotros. Pero a partir de ese momento, y fíjate qué curioso esto, Ferran, a partir de 2006, 2008, en ese cambio que hace el Sol y que la Tierra todavía no ha hecho, esos 16 grados, hacen que la comprensión entre hombres y mujeres, la comprensión entre géneros, se haga más difícil, porque son energías que ahora no están alineadas. Y hasta que la Tierra haga un cambio, no va a volver a haber una alineación de estas energías que tiene que ver con una alineación de la energía de la Tierra con la energía solar. Entonces volverá a haber un entendimiento mayor, digamos, de la comunicación entre hombres y mujeres. Serán una comunicación más fluida como lo era antes. Pero ahondando en tu pregunta, dices, ¿por qué el despertar viene por la energía femenina? Bueno, es que Gaia es fundamentalmente una energía femenina. Y de hecho, cuando hace milenios, digamos que la figura de la diosa fue masacrada, destruida, alimentada y vinculada a la brujería y al mal,
realmente era un ataque a la madre tierra, era un ataque de destrucción al propio planeta, a la vida y a la naturaleza, porque ahí hay un conocimiento que la parte oscura, que en ese momento se hizo cargo de la Tierra, no quería que el hombre tuviera esa conexión luminosa con la naturaleza y por tanto con la información que le va a llevar al despertar. Entonces, ¿qué está ocurriendo en este final de los tiempos? Al perder fuerza la oscuridad, se manifiesta la naturaleza nuevamente de Gaia y por tanto la energía femenina coge fuerza, cobra más relevancia y de ahí que la mujer es la que está liderando este nuevo amanecer. Y de hecho vamos a pasar de una sociedad básicamente masculina y competitiva a una sociedad que la nueva sociedad será básicamente femenina y sinérgica, que pues lógicamente es una sociedad muchísimo más próspera, mucho más sana y mucho mejor que la que hemos conocido. Has mencionado también una palabra muy interesante, despertar. ¿Te imaginas, Óscar? Y amigos y amigas, también os lanzo la pregunta para vosotros. Que un buen día, por la razón que sea, pues os dais un golpe en la cabeza. O simplemente os habéis relajado tan bien que despertáis de verdad y os dais cuenta que la vida que vivíais era, entre comillas, una simulación, era una representación holográfica computerizada y que mientras dormías, en aquel momento, aquello era la verdad, la realidad. Puede ser que, como siempre hemos visto en etapas de la historia, Óscar, que ha habido este despertar, pero después se frenaba, despertar se frenaba. Y lo estamos viendo en estos días, según que ya se penaliza de alguna manera u otra, según qué temas hablar. Bien sease tecnológicos, de salud, etcétera, etcétera. No entraremos en detalles. Puede ser, y Pedro Mira, desde Valencia, me ha enviado una imagen muy representativa. Voy a ver si la podéis ver, la tengo aquí en el móvil, porque me ha hecho mucha gracia y aparte me llama la curiosidad de que dice así, despierta antes de que sea ilegal. Y os pongo aquí la imagen, a ver si la podemos ver entre todos. A ver si la podemos ver, que no será fácil con el reflejo. Vamos a ver, caray. Ponla delante de ti para que la podamos ver, porque si no se vuelve transparente. Ah, no, es que se había apagado la pantalla también. Además. Ahí está, venga. Aquí A ver, sale... ¿sí? Acerca a la imagen. Vamos a ver, ¿la veis? Sale un hombre que tiene un despertar con el corazón iluminado que es detenido. Puede llegar a ser de que el despertar de conciencia sea penalizado por la ley porque no interesa tener una sociedad de libre pensar, que quiera compartir más que competir, y ahora se está dando oportunidades. Esta palabra me ha encantado que la dijeras, Óscar. Oportunidades en el sentido, mira, hay sanitarios que se están jugando la vida cada día que van a trabajar, pues hay personas que tienen detalles con ellos, hay camioneros que llevan comida, sin el transporte no nos alimentaríamos, pues hay personas que les dan bebida, comida, posibilidad de ducha. Vemos gestos humanos, pero con contagotas. La verdad es que son con contagotas. Pero es un buen paso, Óscar, para este despertar antes de que sea penalizado. Bueno, es que la mayoría de la sociedad es positiva y es una sociedad que es compasiva y es una sociedad amorosa. Lo que pasa es que no han permitido nunca que esa parte aflore. Realmente el sistema premia a los que son fríos, a los que son calculadores, a los que emplean al otro para subir un peldaño y apoyándose en el que está debajo. Entonces, lógicamente, un despertar en el que se vaya hacia criterios de igualdad, donde se vaya hacia criterios de abundancia compartida, etcétera, etcétera, pues es completamente antisistema. Creo que eres muy consciente de la fuerte censura que se está produciendo en canales en medios como YouTube,
en Twitter, en Facebook, en todas partes. Estamos experimentando una censura como no podíamos imaginar jamás llegados a estas alturas. Escuchaba un informe hace unas horas de que en un ranking de 50 países donde la libertad de expresión, es decir, de mayor libertad de expresión a menor libertad de expresión, España ocupa ahora mismo el puesto 44. Yo me he quedado verdaderamente asombrado. Entonces, bueno, es que no interesan los librepensadores, no interesa el decir según qué verdades. Porque, a ver, la cuestión es esa, es decir, o sea, una persona que despierta es una persona que se vuelve independiente, es una persona que tiene su propio criterio y que actúa conforme a eso, y una persona que lo que busca es verdad y justicia en todos los actos y en todas las palabras. Entonces, si lo que te rodea no tiene que ver con eso, pues vas a tener problemas con esa persona porque no se va a querer doblegar. No obstante esto, creo que es una batalla perdida, porque quiero decir que están entrando una cantidad de generaciones nuevas que ya vienen con una nueva cultura, con un chip implantado, donde es inadmisible un modelo de sociedad como en el que hemos estado viviendo, pues sinceramente, o sea, podrán callarnos a una generación, pero a las generaciones venideras no van a poder callarlas. Y desde mi punto de vista es que es arena que se escapa de las manos, es decir, no van a poder evitar este cambio. Entonces podrán castigar a algunas personas, podrán censurar, podrán querer tapar la boca, intentarán de alguna forma reducir el número de personas que hay sobre la faz de la Tierra, pero es un intento vano y son los últimos coletazos de la oscuridad antes de ceder el testigo a la luz. Y, por ejemplo, Óscar, ¿cómo ves el futuro? El futuro, pero a corto y medio plazo. ¿Es esperanzador? A ver, sí, es decir, ¿cuál es el futuro? Desde mi punto de vista, el futuro, digamos que tendría como capas, ¿no? Lo primero es, digamos, como en lo más denso, en lo más material, lo que vamos a presenciar es un cambio de modelo económico en primer lugar, porque sin eso no se puede dar nada de todo lo demás. Ese cambio de modelo económico seguramente llevará un cambio en la concepción, la forma de gestionar la salvación. Vendrá un cambio en el modelo de energías que manejamos y, por tanto, se dará una liberación en cascada de gran número de tecnologías que han sido suprimidas, de salud, energéticas, etcétera. Entonces, eso se va a producir, digamos, en lo más denso. Pero en la sociedad realmente lo que va a pasar es que va a haber una etapa en la que cuando empiece a conocerse la verdad de lo que ha ocurrido, de cómo ha sido manipulado sistemáticamente el hombre, cómo ha sido abusado y cómo se le ha mantenido en una ceguera forzada, pues la gente va a tener una etapa de profundo shock, de gran impacto. Entonces va a haber una etapa de sanarse, va a haber una etapa de curar el impacto de la verdad, de curar el impacto de todo el mal que nos ha rodeado y en el que hemos estado viviendo. Con lo cual luego habrá una etapa de mucho perdón. Perdón entre familias, perdón entre pueblos, perdón entre razas, perdón entre culturas, porque nos han manipulado para que nos enfrentáramos y han causado muchísimo daño aprovechándose de nuestra ceguera y de nuestra ignorancia. Y la sociedad en todo ese proceso tiene que madurar para aceptar un modelo de realidad y de verdad mayor. Es decir, uno piensa que cuando se tiene la verdad ya todo funciona. No, muchas veces la verdad te causa un impacto y te bloquea. Y en un primer momento es probable que tú, cuando conoces la verdad, entres en shock. Y luego comienzas, seguramente te enfada esa verdad, te molesta porque quiebra tus creencias, porque quiebra la forma en que veías el mundo, te tienes que readaptar
y recrear tu comprensión del mundo. Entonces va a ser un proceso convulso el acceder a esta nueva verdad y a esta nueva realidad. Pasada esa etapa, que es una etapa, digamos, de sanación colectiva, pues vendrá una etapa de reconstrucción y vendrá entonces una etapa de ascensión. Pero hay que pasar primero por esa etapa, digamos, de restablecimiento de la salud, de curarse, y después vendrá la etapa, digamos, de plenitud. Entonces esto es como cualquier otra enfermedad, lo que pasa es que es una enfermedad a nivel del género humano, entonces no es poca cosa. ¿Te imaginas, Óscar, de que las enfermedades tal cual las hemos conocido, resulta que las creábamos nosotros mismos sin darnos cuenta? Porque hay datos curiosos ahora. Parece ser que solo hay pues lo que está pasando, para no mencionarlo, para no darle fuerzas ni alas. Pero resulta que hay muchas menos patologías de otras. Parece como si ha habido una reprogramación a través del pensamiento a nivel celular, y que lo que me dolía antes, ahora ya no me duele. De lo que estaba pues con algún tipo de anomalía, ahora parece ser que se ha autorreparado solo. Estamos a las puertas, Óscar, de esa sociedad 4.0 que tú siempre nos has comentado. Pues es verdad, o sea, es decir, en primer lugar parece que vivimos programados de tal manera que ahora mismo todo el mundo se muere del bicho este y no hay muertes por otras causas, nada más que por este bicho. Entonces, indudablemente da la sensación de que exista una programación impresionante. Entonces, pues eso debería llevarnos a cuestionar qué es la salud y qué es la enfermedad, ¿no? Hace muchos años se sabe que determinadas frecuencias son capaces de acabar con cualquier virus, con cualquier bacteria, pero eso es información y es conocimiento que está suprimido. Entonces, bueno, terminará saliendo a la luz porque es inevitable. Tú lo sabes muy bien, cuántas personas conocen determinadas sustancias capaces de acabar con este bicho en pocos días y curar a las personas, pero están siendo suprimidos y están siendo sistemáticamente perseguidos. Hasta el presidente de Estados Unidos ha hablado de esta sustancia que parece ser que es muy eficiente con este bicho, y en una rueda de prensa muy reciente. Yo cuando lo escuché me quedé perplejo de decir, ahí va, si está el Rubiales mencionando esta sustancia, incluso recomendando que los médicos británicos se lo den a su primer ministro. Entonces, pues cuando ves esas cosas dices tú, caray, algo está cambiando y muy profundamente, ¿no? ¿Qué pasa? Que desde luego creo que es el momento de inflexión, de tránsito hacia esa sociedad, como tú muy bien dices, que yo de alguna manera la llamo 4.0. Estamos hablando de una sociedad donde realmente el otro no es un medio, el otro no es un medio para conseguir las cosas a su costa, sino que el otro es alguien que es un colaborador, es alguien en que tú puedes confiar, es alguien que suma, y cuando reunimos nuestra energía, nuestra fuerza y nuestra voluntad, automáticamente somos imparables. Entonces, claro, imagínate vivir colectivamente empeñados en la prosperidad y en vivir en una sociedad y construir una sociedad cada vez mejor y mejor para todos los miembros de esa sociedad y no para unos pocos, porque lo que nos han enseñado es que es justo y solamente es meritorio el bienestar y la prosperidad para unos pocos, pero no para la mayoría. A veces pongo ejemplos muy tontos, pero ¿por qué los jardines no contemplan el tener árboles frutales? Por ejemplo, al acceso de cualquiera. Yo me acuerdo cuando hubo un desembarco de un barco militar ruso en Sevilla, pues los rusos, al ver tantos naranjos, se quedaron impresionados y salieron corriendo a los árboles a coger las naranjas, y cuando las probaban se quedaban horrorizados porque era naranja amarga. Bueno, ¿por qué se plantaron naranjos de naranja amarga que no se puede consumir? Esto me lo han preguntado muchas personas. Yo que soy desde muy jovencito, ya cuando estudiaba análisis clínicos, en el balcón cultivaba judías, tomates. El agua era muy mala porque estaba muy clorificada,
pero bueno, todo lo que se pone, ¿no? Se le puede sacar. Pues dejaba en unos barrillos que se evaporaba el cloro porque es muy volátil y ya teníamos agua para poder regar, no hacía falta ir con garrafas a la fuente, cargarla. ¿Por qué no se ha fomentado esta cultura de huertos urbanos más, de que los balcones desolados, con sol, desolados y con sol, no puedes tener tu pequeño jardincito botánico, porque esto nos acerca más a todo esto, a la naturaleza? La Te naturaleza, conecta, te conecta fíjate, con ciclos naturales, que te conecta con la vida, te hace más autónomo, consumes menos, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad es que quiero decir que hemos considerado normal vivir en una sociedad extraordinariamente patológica y extraordinariamente enferma. Entonces, hemos considerado que era normal vivir así y de hecho se nos ha ocultado la posibilidad de otras civilizaciones porque eso nos permitiría preguntarnos si la civilización en la que vivimos es una civilización verdaderamente sana y próspera, o realmente es una civilización absolutamente distópica, que es en lo que estamos. Estamos viendo el derrumbarse de una civilización absolutamente distópica. sin lugar a dudas. Y Óscar, ¿qué pasos crees tú deberíamos seguir para seguir siendo lo que vinimos a ser, seres humanos? Seres humanos. Sí. Bueno, pues desde mi punto de vista, lo primero que tenemos que hacer es no dejarnos caer en las emociones, digamos, más extremas y negativas. Es decir, cuando descubras la verdad, y la verdad que vas a ver es horrorosa, es atroz, es de unos abusos fenomenales, de unas mentiras increíbles, etcétera, pues no entres en la rabia. O si lo haces, entra un ratito, pero para lo justo, para desahogar la indignación, la frustración, la sensación de engaño que tengas, pero nada más. Es decir, y vuelve a recuperar tu centro cuanto antes. O si estás ahora mismo sintiendo una incertidumbre enorme que hay a todo tu alrededor, porque va a pasar con la economía, qué va a pasar con la salud, qué va a pasar con todo, pues también te digo lo mismo, es decir, pues vale, entra en el miedo lo justo para experimentarlo, para reconocerlo, y sal de él porque no es un buen aliado. O si te deprimes y piensas que no hay futuro, bueno, pues entra en esa depresión, reconócela, experimentala y sal de ella, porque si hay futuro se está configurando, tenemos por primera vez una oportunidad extraordinaria de construir una realidad maravillosa. Entonces, tienes que mantenerte firme, centrado y fuerte, porque van a hacer falta muchas mentes, muchos brazos y muchas voluntades positivas, que son la mayoría, para reconstruir esto. Entonces, el humano es el hum mano, hum es el sonido om de la divinidad, man hace referencia a la mente, y la partícula O, que todo esto viene del sánscrito, lo que te está diciendo es el humano es el que sale de la mente de lo divino. Entonces, si ya el término humano te está haciendo referencia a que eres una creación de la mente divina, pues eso implica que algo de divinidad llevas puesto. Entonces, es tiempo de empoderarse, de tener fe, de confiar, de ser conscientes de que hay un plan benevolente y amoroso por encima de todo lo que veamos. Es decir, si ocurre algún mal, es que es un mal necesario para que se dé luego un bien mayor. Entonces, creo que es tiempo de... es un catástrofe de fe. Una catástrofe es un recuento de aquellos que tienen fe. Entonces, son momentos de recontar a esos que tienen fe, ¿no? Y yo de verdad quiero animaros a todos a que confiéis, a que estéis tranquilos, que os mantengáis firmes y centrados, porque esto va a pasar y este cuento acaba bien. Qué sabias palabras, maestro, cuando has dicho catástrofe, lo que parece que se derrumba todo, ya roza el apocalipsis. No, no. Catástrofe, lo has dicho muy bien,
es un catastro de fe, ¿no? Es una medida, es una, podríamos decir, una cuantificación de fe. Me da Bueno, mucho apuro, ¿eh? Cuando me tratas de maestro. Maestro, nada, soy un compañero de camino y yo tengo mis problemas, mis peleas y demás, así que no tengo resuelta mi vida todavía. Ya, y quizá cuando la resuelva, entonces, si alguien dice, ¿qué maestro? Bueno, pues por lo menos de la vida, pero todavía soy aprendiz de brujo. mira, no. ¿Y sabes por qué reconozco a los maestros? Porque esto es muy fácil, ¿eh? Es una lección. Cuando dicen que no lo son y cuando hacen tanta luz. Entonces, estos son los verdaderos. Los otros, estos líderes que hay también, ¿no? Óscar, los vemos por ahí, líderes que parece que suben como la espuma, líderes espirituales o líderes políticos, pues resulta que no son ni líderes ni son espirituales y utilizaron la política para posicionarse. Y vemos a veces cómo actúa la ley del karma y con todo el respeto al primer ministro británico, fíjate, que parecía que iba en contra todo en contra todo, y yo dije, ay, este hombre está jugando con la ley del karma muy potentemente. A todo lo que hacía, todo se le ha vuelto en contra. A todo lo que se negaba, todo se le ha vuelto en contra. Ojo con lo que decimos, porque la ley del universo está muy pendiente. Y aunque somos minúsculos, partículas subatómicas o infratómicas ya en este cosmos, todo lo que se dice tiene su eco, su rebote, y que no sea para la eternidad, que se utilice la palabra perdón, que has dicho muy bien, para rectificar. No, estamos bajo las leyes del universo, aunque no nos lo creamos, pero estamos no bajo leyes humanas, sino bajo leyes mucho más grandes que los humanos. Y es muy buena el ejemplo que pones del primer ministro británico y lo que le ha ocurrido, que al principio decía que, bueno, que enfermara a todo el mundo, que daba igual, y justo él resulta que ahora también está sometido al bicho este y lo está pasando mal. Así que está muy bien como ejemplo, está muy bien traído. Los que conocemos cómo funciona la ley del karma y del dharma. Yo recuerdo, Óscar, hace unos 3 años atrás hice una conferencia en un centro penitenciario delante de reclusos. Habían hombres, había mujeres, habían incluso también, recuerdo, gente muy joven, y les hablé de por qué estaban allá, ¿no? Y qué era la ley del karma y cómo actuaba. Y en la lección, por qué estaban allá sentados escuchando, y les di muchas gracias porque fueron súper respetuosos y no estaban en el parque tomando el sol, ¿no? La elección, ojo la elección, lo que hacemos y lo que pensamos, porque aquello es lo que creamos. Y al final de todo vinieron a darme las muchas gracias, mucha gente se emocionó, caían lágrimas incluso, porque fuimos subiendo poco a poco la vibración de la sala hasta recordar que somos seres humanos. Como Qué tú, buen, qué buen, qué buena oportunidad ese mensaje a esas personas, porque en el fondo son víctimas de la ignorancia, son víctimas de una sociedad que no da oportunidades. Entonces, bueno, no lo sé. Yo por eso estoy convencido de que vienen tiempos de mucha sanación, vienen tiempos de muchísimo perdón, de mucho trabajo digamos, de recolocarnos todos y bueno, y de perdonarnos, básicamente. Entonces, no sé, yo soy optimista. Es verdad que hay mucho trabajo por hacer, pero creo que debemos estar muy tranquilos, en paz, y sobre todo lo que yo diría es que tenemos que ser impecables en lo que seamos. Es decir, estamos cumpliendo una tarea, hemos venido a hacer algo a este mundo, bueno, pues procurar ser impecables, incluso hasta en los errores. Es decir, pues yo soy impecable cometiendo errores, pero tienes que asumirlo y tienes que asumir las consecuencias de esos errores y no pasa nada, es que estás aprendiendo y los errores se cometen por ignorancia. Si uno supiera que ese error va a derivar en una consecuencia indeseada, lógicamente no tomaría esa decisión, pero para eso está ese aprendizaje que hay detrás. Así que todo está bien, todo es perfecto y bueno, hay que seguir adelante, no pasa nada, está bien. Óscar, estoy buscando un dato que tengo, a ver si lo encuentro,
porque veremos, si lo encuentro, repito, no será fácil, lo tenía por aquí, veremos cómo nada sucede al azar. Y si no, tendrá que ser para otra ocasión. Si no, invito a Óscar que nos dé una pequeña reflexión final mientras busco algo que les va a dejar perplejos, que es muy interesante. ¿Te parece una reflexión final, Óscar, mientras busco un dato que tengo yo guardado por ahí y que me gustaría compartir con todos los amigos y amigas de Sapiens? Me parece fenomenal. Pues hablando en ese sentido, yo lo que diría es que hay un texto, hay un libro de Carl Jung que me parece un maestro occidental extraordinario que habla de la sincronicidad y te habla de cómo determinados sucesos se concatenan y se generan con un orden muy preciso y en ese orden de alguna forma y en ese suceso lo que hay es un mensaje muy profundo para las personas que reciben o que experimentan esa experiencia, que tienen ese suceso. Entonces, realmente yo creo que deberíamos todos un poco ser menos, digamos, casuales y más causales y sobre todo intentar comprender cuál es el mensaje que hay detrás de las cosas que nos suceden, porque ahí es cuando uno empieza a tener una mayor comprensión y empieza a ver el aprendizaje que uno tiene que recibir y recibirlo con humildad, es decir, no pasa nada si cada uno tiene un aprendizaje diferente que hacer y a cada uno le toca de alguna forma su San Martín. Entonces, pues bueno, simplemente aceptarlo deportivamente, ser impecable en esa aceptación y seguir adelante. Y bueno, incluso uno se puede permitir el lujo de repetir el error varias veces. Bueno, pues será las veces que sea necesario hasta que el aprendizaje salga, ¿no? Esto es como el malabarismo. Al principio se caerán las pelotitas al suelo hasta que dejen de caerse. Pues esto es lo mismo, ¿no? Nos equivocaremos Sí. hasta que aprendamos. Y ya está. ¿Has Óscar, encontrado ese dato entonces, Ferran? sí, lo tenemos aquí. Óscar, y, en uno de hace bastante tiempo, de mis desdoblamientos astrales, le pregunté a estos seres que hay ahí, y que es una maravilla, que cómo es que no se aprendía de los errores, cómo es que no se atendía a las señales que continuamente nos están enviando. Y fíjate lo que me respondió el que estaba, podríamos decir, no era una sala de juntas, pero era como el portavoz de todos. Me dijo, pero ¿qué pregunta me haces, Ferran? Si es la pregunta que yo te quería hacer. Mm. Y me dijo en aquel momento, porque claro, uno viene a campo científico, dije, pero dame algo que sea consciente que va a suceder, para realmente convencerme, para intentar convencer a través de mis plataformas de que las señales llegan continuamente a ti, a mí, a todos los que nos escuchan. Y me dijo en el 2010, paralelo 40. Paralelo 40. La sacudida será, como la sacudida será jamás vista, porque el enemigo será invisible y el enemigo lo tendrás muy cerca visiblemente. Y en aquel momento uno se descolocó. Pero fíjate, Óscar, el paralelo 40, vamos a apartarnos un poco para que lo podamos ver. El paralelo 40, ¿por dónde pasa? Asia, China, nos roza, estamos en zona de Irán, ¿te suena? Irán, Italia, España, Estados Unidos, zona Nueva York. ¿Nos suena todo lo que está pasando? Absolutamente, es impresionante. Es impresionante el mensaje y la precisión con que te apuntaron a por dónde, la línea en la que iban a darse los acontecimientos. Yo, a ver, una de las cosas que le insistiría a tu audiencia y que yo mismo me repito es cuando tú estás metido, sumido en el dolor, en la verborrea mental, cuando estás sumido en el rencor, cuando estás sumido en todo ese mundo oscuro, cerrado tuyo, no puedes ver las señales.
no puedes ver ninguna señal, da igual lo que te digan, aunque te den un toque en el hombro y te hablen al oído, tú no lo vas a escuchar, porque estás ensimismado en tu dolor, en tu ayayay, en tu historia. Tienes que salir de ese egocentrismo para poder ser permeable a las señales, si no es que es sencillamente imposible. Entonces la cuestión es, ¿tú estás dispuesto a salir de tu concha? Si tú sales de la concha, la información, las señales te van a llover por todas partes. Ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a salir? ¿Estás dispuesto a salir de la caperuza? Y ese es todo el secreto, es que no hay más que eso. Pero no hay más ciego que el que no quiere ver. Con estas palabras, Óscar, gran profesional, gran psicólogo, gran humanista, gran conductor y maestro, y te repito, maestro de verdad, nos tenemos que despedir y, como siempre digo, que cada uno saque sus propias conclusiones. Nada sucede porque sí, la casualidad no existe, es todo causalidad, y el día que la tecnología nos permita ver cómo es el mundo real, veremos que el presente, desde mi opinión y humilde opinión, Óscar, es el pasado. Amigo, un placer, como siempre. Muy bien. Un Bueno, abrazo muy grande, y también Ferran. Siempre vosotros, es un amigos y placer amigas, compartir contigo. muchas gracias, igual que a Óscar. Un placer.